Estamos llegando al final de la lectura y comentario del artículo El debate sobre las necesidades y la cuestión de la naturaleza humana. Hemos visto cómo la naturaleza humana, tanto a nivel individual como a nivel colectivo de la sociedad, se realiza a través de un proceso. La naturaleza humana se despliega en 4 dimensiones que identificamos como la dimensión de la corporalidad y, en contrapartida, la dimensión de la espiritualidad, la dimensión de la individualidad y de la sociabilidad. En estas 4 dimensiones se despliega la naturaleza humana a través de procesos en los cuales, por un lado, aparecen las necesidades humanas, las aspiraciones humanas, que motivan e impulsan la acción, que motivan estos procesos y que dan lugar a experiencias. De tal manera que en estas 4 dimensiones principales de la naturaleza humana, que se va configurando, que se va completando a lo largo de la vida en el plano individual y a lo largo de la historia en el plano social, se van presentando también en estas 4 dimensiones las necesidades y aspiraciones humanas y, por lo tanto, las experiencias. Todas las experiencias humanas de alguna manera se pueden también organizar, ordenar en función de estas 4 dimensiones principales. Hoy completamos este análisis de las dimensiones de la experiencia humana en las que se presentan las necesidades y las experiencias, agregando 4 importantísimas observaciones. Primera, la llamamos complementariedades, articulaciones y sinergias. Un primer complemento del análisis, necesario para alcanzar una adecuada comprensión de la naturaleza humana y de sus necesidades esenciales, nos lleva a precisar que las 4 dimensiones de la experiencia que hemos identificado y representado en 2 ejes que se cruzan al centro, desde el cual se despliegan en direcciones polarmente dispuestas, están en realidad estrechamente articuladas, interactúan entre ellas, se pueden recíprocamente bloquear o, al contrario, potenciar sinérgicamente unas con otras. Hemos puesto el ejemplo de una bailarina que en la expresión de su oficio o de su arte requiere poner en juego simultáneamente un alto nivel de perfección de su flexibilidad, de su capacidad de desplazamiento y dominio del cuerpo, de su sistema nervioso, respiratorio, muscular y de toda su corporalidad, y simultáneamente, y en ese mismo dominio del cuerpo, expresa la fuerza de su espíritu, la búsqueda de la belleza y trascendencia que están contenidas en su arte. Este ejemplo nos permite tener una visión más integrada y comprender que estas dimensiones de la experiencia que representamos en la figura como polares no son opuestas, sino complementarias, si bien en ocasiones un acentuado énfasis en una de ellas pudiera implicar el descuido o la inhibición del desarrollo de otras dimensiones. En otro ejemplo iluminante, podemos observar que una entrega generosa a los demás, que es desarrollo de la sociabilidad, pero que descuide la propia identidad, la seguridad personal, la propia coherencia, el perfeccionamiento de sí como individuo, puede dificultar la misma realización de la sociabilidad. Y a la inversa, la individualidad y la generosa sociabilidad se pueden potenciar recíprocamente cuando un individuo fuertemente volcado a perfeccionarse a sí mismo, por ejemplo, a estudiar, a calificarse, a desplegar las propias dimensiones intelectuales, artísticas, científicas, está motivado por el propósito de poner todo aquello a disposición de los demás. O sea, por un lado, hay sinergias entre las diferentes dimensiones y necesidades humanas,
en cuanto cada una de ellas manda estímulos hacia las otras, las motiva e impulsa a desarrollarse. Uno no puede estar solamente trabajando en una dirección. Por ejemplo, si uno se cansa, si está haciendo demasiado ejercicio físico, necesita descansar. Alguien, si está demasiado volcado a los demás, en determinado momento necesita una meditación o una lectura o escuchar música o necesita atender y pensar en sí mismo. Hay unas dinámicas que hacen que el proceso de crecimiento vaya conectando estas distintas dimensiones y el sujeto se va desarrollando en cierto modo como en espiral, pero sin que esto signifique que adquiera una forma redonda, sino que va generando cada uno su personalidad. Esto me parece muy importante de precisar este primer comentario, esta primera precisión, puesto que el modelo y especialmente en la figura en que lo representamos podía dar un poco la idea de que estos vectores apuntan en direcciones que las distancian unas de otras y que son contrapuestas unas con otras, y es importante darnos cuenta que el ser humano es un sujeto único, es un sujeto integrado, y que por lo tanto sus acciones también tienen aspectos, siempre toda acción humana tiene un aspecto de corporalidad y de espiritualidad. Toda acción humana tiene una presencia del individuo que la realiza y una proyección social. Entonces son dimensiones que están relacionadas, pero que claramente, digamos, enfatizan una u otra dirección, pero que en muchos casos hay sinergias entre ellas, hay recíprocos potenciamientos, y también hay, como decíamos, posibilidades de que unas inhiban a las otras. Un exceso en una cierta dirección puede atrofiar otra de las dimensiones. Es la complejidad del ser humano que no debemos nunca descuidar cuando se hacen estos análisis sobre la naturaleza humana y sobre sus necesidades y sobre cómo podemos comprender el proceso de realización tanto a nivel personal como a nivel histórico. La segunda de estas precisiones la definimos de esta manera: en las etapas de la vida hay énfasis en distintas dimensiones. Otro concepto importante de considerar es que a lo largo de la vida, desde que el individuo o un sujeto social también nace y avanza en su crecimiento, tendrá momentos o etapas en las cuales hará énfasis en unas u otras de estas dimensiones de la experiencia. Así, en el individuo, el primer despliegue es el de su cuerpo. Tiene que crecer, tiene que existir, tiene que desarrollar sus órganos. Luego tiene que formar su yo, antes de volcarse hacia los demás. Después desplegará su énfasis en lo social o en lo espiritual. Podríamos incluso decir que la edad infantil está muy centrada en el propio cuerpo, la adolescencia en el yo, la juventud en la sociabilidad, y en la adultez y tercera edad propenden muchas personas a instalarse más en el conocimiento, la creatividad, la trascendencia, el espíritu. Hay estos énfasis en el desenvolvimiento de la vida que, por cierto, no son absolutos, son solamente tendencias, predisposiciones que suelen verificarse en muchas personas. O sea, a lo largo del proceso de realización de la naturaleza humana, en que se van desplegando todas estas dimensiones que configuran esta riqueza que tiene el ser humano, bueno, las distintas edades van determinando también énfasis en unas u otras de estas dimensiones. Vamos creciendo no de manera paralela en todas ellas, sino que en la vida a lo largo de la vida se va completando el ser humano, y en cada etapa de la vida hay características, hay condiciones, hay motivaciones que lo impulsan a desarrollarse, en unos casos más en el aspecto corporal, en otros más en el aspecto individual, en el social o en el espiritual. Esto, que es válido para el individuo, es válido también para las organizaciones y para las naciones, y podríamos incluso decir para la sociedad también en su conjunto, para toda la especie humana.
Por ejemplo, en una pequeña organización, pensemos en una cooperativa, el trabajo en una primera etapa probablemente esté centrado en adquirir una corporeidad, una infraestructura física, en darse una base de sustentación material indispensable para poder, a partir de allí, generar una identidad mayor, una participación en red y vinculación con otros, y pensar luego en proyectos más trascendentes. Es decir, lo que queremos decir es que en una organización también se experimentan estas 4 dimensiones y que también en su realización, para alcanzar la plenitud, se va poniendo énfasis, se va pasando de una de ellas a otra, que, como decía, están estrechamente relacionadas. Las naciones también siguen etapas, siguen procesos. Una nación primero enfatiza el desarrollo de su infraestructura, el desarrollo de sus bases materiales, hacer menos precaria su existencia. Y también va experimentando etapas. Una vez que logra ciertos niveles, pone énfasis en otras dimensiones que van complementando su realidad compleja. Y es así, y si es así, podemos suponer que algo similar ocurre también en el sucederse de las civilizaciones, lo cual constituye un concepto interesante de reflexionar en el contexto de esta búsqueda relativa a la creación de una nueva superior civilización. Las civilizaciones primitivas eran civilizaciones probablemente construidas con especial énfasis en crear una base de sustentación material, en asegurar la alimentación, la protección de sus integrantes frente a las condiciones climáticas, y después se va poniendo énfasis en otras etapas, en generar una identidad, en búsquedas espirituales o en el aspecto de la sociabilidad. No es que sea un orden perfecto, sino que decimos que a lo largo de la historia la sociedad humana, la humanidad como especie, también se va completando, se va configurando a través de este desarrollo que no es lineal en todas las direcciones, sino que va poniendo de manifiesto etapas o fases en las cuales hay énfasis en unas o en otras de estas necesidades humanas y que van dando lugar a acentuar la actividad en alguno u otro de estos tipos de experiencias. Tercero, en el despliegue de nuestras dimensiones y necesidades, somos atraídos por quienes han alcanzado excelencia, los cuales cumplen un papel fundamental en el desarrollo humano, como individuos y como especie. Este es un concepto también muy importante que debemos profundizar. Continúo la lectura. Una tercera observación importante se refiere al hecho que, si bien todos tenemos la potencialidad de alcanzar la excelencia en alguna dimensión como efecto de la propia aplicación y energía, hay que tener en cuenta la acción de los otros, de las circunstancias, de las oportunidades y el contexto, que predisponen en ciertas direcciones y que facilitan o obstaculizan el desarrollo. En este sentido, es habitualmente decisiva la relación que pueda establecerse con otras personas, no solo en las fases infantiles, como ya lo destacamos en la lectura en el programa anterior, sino también una vez alcanzado un desarrollo maduro. O sea, no es solamente por la propia iniciativa, sino que hay un papel fundamental que cumplen los otros con los cuales interactuamos, con los cuales nos relacionamos y que nos influyen. Un niño que nace en un ambiente de deportistas, donde solo se hable del desarrollo físico, de meter goles, es probable que esté fuertemente atraído a poner énfasis en esa dimensión. Un hijo que nace en un ambiente de lectores de libros, cuyos padres hablan de poesía y novelas y reflexionan sobre lecturas, desarrolla esas necesidades culturales. En particular, cabe destacar las relaciones con otras personas autónomas que hayan alcanzado un nivel superior al propio
en determinada dirección. Por ejemplo, un gran músico, un gran científico, crecen en el contacto, convivencia e interacción con otro gran músico, con otro gran científico, etc. Los individuos somos atraídos e impulsados por aquellos que han llegado más arriba o más adelante que nosotros mismos, y esto sucede en cualquier momento de la vida, no solamente en la infancia. De aquí la importancia de aprender siempre y de aproximarse a los grandes hombres, a los maestros de verdad, escucharlos incluso con devoción, porque tienen preciosas perlas que nos regalan gustosos si estamos dispuestos a cogerlas. Todo esto es muy importante porque las necesidades las vivimos como energías individuales, lo hemos analizado ampliamente, pero también las compartimos. Las compartimos, las necesidades, y nos retroalimentamos y nos alimentamos mutuamente en el proceso de desarrollarlas. Por eso es esencial la experiencia colectiva, la convivencia, la participación en grupos, redes y organizaciones. Las necesidades las satisfacemos cada uno desplegando sus propias energías y proyectos de realización. Pero también las desplegamos en el compartir, en el convivir y en el asociarnos con otros para enfrentar necesidades que nos son comunes. Si uno quiere desarrollar las necesidades espirituales o las necesidades de conocimiento, tiene que encontrar personas que quieran lo mismo, porque así van a poder alimentarse en esa búsqueda, en ese trabajo, en esa construcción de los satisfactores de esas necesidades. Si uno quiere desplegar su espíritu musical o deportivo, tiene que vincularse a personas que compartan esas dimensiones. Y si nos articulamos en una organización, en una experiencia humana donde se encuentren personas de distintas cualidades, de diferentes personalidades, nos enriquecemos también cada uno y a los demás mutuamente con lo que cada uno haya desplegado más. Este es otro concepto sumamente importante para superar, en este caso, tanto el individualismo como el colectivismo. Por un lado, estamos afirmando las personalidades, la validez de las opciones personales, de los perfiles donde cada uno va desplegando o construyéndose en función de sus propias opciones. Y estamos también afirmando y validando la completitud que se adquiere a través de la participación y la vinculación en colectivos. Es en este sentido y perspectiva que damos un valor especial a la economía de solidaridad. Precisamente la economía solidaria es un modo en el cual las necesidades humanas se expresan entre personas que las comparten, que buscan juntos realizarlas, satisfacerlas, que despliegan actividades en las cuales cada uno aporta lo que es propio suyo. De esa manera, las personas que participan en experiencias de economía solidaria tienden a enriquecerse unas con otras y por lo tanto a desplegar también una mayor riqueza de personalidad que aquellas personas que trabajan más aisladas, que son más individualistas y que por lo tanto tienden a ser más unidimensionales. La pluridimensionalidad, digamos, se adquiere y uno se aleja del peligro de la unidimensionalidad precisamente a través de la participación en grupos donde uno tiene que compartir, convivir, aportar y recibir, enriquecerse de las cualidades distintas, diferenciadas de todos los individuos que participan en esas experiencias. Esta es también una riqueza particular, poco destacada habitualmente, de la economía solidaria. Y así llegamos al cuarto de estos conceptos finales, de estas precisiones. En el desarrollo y satisfacción de las necesidades se transita desde la dependencia hasta la autonomía. El cuarto elemento que queremos destacar para concluir este análisis es el proceso que, en la satisfacción de las necesidades, conduce al sujeto desde la dependencia hacia la autonomía.
Mientras una necesidad está menos desarrollada, más dependerá en su satisfacción de lo externo. Un niño necesita que lo alimenten, que le enseñen, por sí mismo no desarrolla su espiritualidad. Mientras más cerca del punto de origen, es decir, del punto cero desde el cual empieza a desplegarse la naturaleza humana, más se depende de los demás. Podemos expresar esto mismo de otra manera. Mientras más la necesidad se expresa como carencia, como vacío, porque todavía es pura potencialidad, todavía no se ha actualizado, más su satisfacción depende de otros sujetos. Cuando va expandiéndose una dimensión, cualquiera de ellas, o sea, mientras más amplia sea la satisfacción de la necesidad, más su satisfacción depende de sí mismo, o sea, del propio sujeto, del despliegue de su propia energía, y menos se requieren elementos externos que vengan a apagar la necesidad. Esto nos permite comprender algo muy importante en relación con el desarrollo, porque solamente una vez alcanzado cierto nivel es cuando se hace posible la autonomía. Si uno no ha leído nunca un libro, necesita que le enseñen a leer, todo le viene desde fuera. La motivación para leer, el aprendizaje mismo, el incentivo. Pero cuando uno lee y se convierte en un lector, ya nadie tiene que decirle qué leer, pues por sí mismo busca libros y necesita leer. Y no solo necesita leer, sino que empieza a escribir y se lee a sí mismo. Y ya no espera de otro el cuento, la narración o la elaboración de pensamiento, sino que los crea, inventa las propias historias y las escribe para otros. O sea, estamos aquí diciendo, hay un proceso, la autonomía que implica también creatividad, que implica alcanzar niveles superiores, se alcanza después de haber experimentado la dependencia, el aprendizaje de lo que viene de fuera. Son la pobreza, la inseguridad, la carencia de capacidades, la pobreza de relaciones, la ausencia de convicciones, las que hacen necesaria la riqueza entendida como abundancia de cosas. Es decir, lo que decíamos también implícito es que el depender de lo exterior, de cosas, también es el depender mucho de cosas para satisfacer todas las necesidades, por ejemplo, para entretenerse, el tener que tener muchos objetos alrededor, bueno, es porque el sujeto no es capaz de entretenerse por sí mismo, no ha desarrollado una autonomía, una creatividad que le permita divertirse, digamos, con su propia actividad mental, con su propia actividad creativa, con su propia actividad física, etcétera, ¿no? Por eso los niños necesitan muchos juguetes, ¿no? Los grandes ya podemos entretenernos, divertirnos a través del despliegue de otras cualidades que están más relacionadas con la persona misma. Me refiero a los adultos cuando lo son realmente, digamos, no cuando han permanecido en un nivel de escaso desarrollo de su personalidad. De tal manera que en el desarrollo humano, cuando se alcanza cierto grado, nos hacemos más autosuficientes, nos hacemos menos necesitados de bienes y servicios exteriores. Si alguien tiene un buen desarrollo personal, amplio, una riqueza de personalidad, es muy probable que necesite menos productos, menos artículos, menos mercancías. No necesita pasarse en el supermercado o en las tiendas o comprando cosas porque se desarrolla por sí mismo. Le bastan menos bienes y servicios, no porque haya apagado sus necesidades en un sentido budista, las haya anulado, sino porque se desarrolla a sí mismo, despliega su personalidad y pone énfasis en aquellas dimensiones en las cuales es capaz de autogenerar esos proyectos y esos satisfactores de las necesidades. Igualmente, quien ha realizado un gran despliegue de la dimensión espiritual, o un científico que haya avanzado más que todos los demás, ya no tiene tanto que seguir leyendo a los otros, porque son cosas que él ya sabe. Solo le queda seguir a él mismo produciendo conocimientos nuevos.
Termina aquí este artículo. Hemos reflexionado, nos hemos puesto en contacto con un conjunto de nociones, de conceptos bastante complejos que probablemente nos dan una nueva manera de comprendernos a nosotros mismos. Nos abren también a una perspectiva de desarrollo personal. Uno puede convertir, digamos, algunos o muchos de los conceptos que aquí hemos visto en un cierto proyecto de desarrollo personal, porque se nos ha de alguna manera ordenado un conjunto de ideas, se nos han marcado algunos aspectos de las potencialidades individuales que nos damos cuenta que podemos desarrollar de distintas maneras. Hemos visto que lo que somos en cualquier momento es solamente el resultado de una fase anterior, de un pasado, pero que en cualquier momento de nuestras vidas estamos abiertos a continuar desplegando la riqueza de nuestra personalidad. Podemos ir completando nuestra naturaleza humana, o sea, siendo más sujetos, siendo más hombres, siendo más mujeres, siendo más seres humanos completos, realizados en un nivel de mayor riqueza, de mayor autonomía, de mayor autosuficiencia. Y eso mismo lo podemos también aplicar a una organización, a una empresa, a una organización de cualquier tipo en la cual participemos, que visualizando estas 4 dimensiones de la experiencia, visualizando esta forma de enriquecer su desarrollo, de completarse a sí mismo, convierte en proyecto la realización de sí misma, descubriendo la importancia de relacionarse con otros, la importancia de ir complementando una base de sustentación material, de ir enriqueciendo una identidad personal, de ir desarrollando conocimientos y valores y principios, ideas y una búsqueda cultural y espiritual, y también articulándose con los demás en redes, generando mayor sociabilidad. O sea, una organización también en estas 4 dimensiones puede ordenar de alguna manera su programa de crecimiento, su programa de desarrollo, que es en el fondo no algo externo, sino el completar la realización de sí mismo, de su naturaleza. Y esto también, naturalmente, a nivel social, a nivel de la colectividad en su conjunto. Recordemos, en este último sentido, que todo este artículo, dijimos, tiene en el subtítulo que tenemos como trasfondo la pregunta por la posibilidad de iniciar la creación de una nueva civilización. Bueno, aquí no solamente hemos visto de qué manera es posible hacerlo, cómo es necesario reencontrarse con la naturaleza humana, tomar distancia con los modos de ser predominantes en la civilización actual, pero también descubrimos cómo es posible ir desplegando la naturaleza humana a nivel de la sociedad en su conjunto y avanzar por estas 4 dimensiones de las necesidades y de la experiencia humana en la creación de una nueva y superior civilización. Entonces, con esto hemos llegado al final de esta lectura que hemos comentado para complementar, para facilitar su comprensión, y naturalmente yo los invito a que, bueno, estos textos debieran ser revisitados, debieran ser vueltos a leer, tanto como texto, como tal vez a lo largo de estos programas, puesto que hemos ido desplegando una serie, una secuencia de conceptos, de elementos teóricos que es importante tener copresentes, es decir, adquirir una visión de conjunto de ellos para que realmente podamos aprovechar todo su contenido y todo lo que nos pueden aportar. Muchas gracias.